Hoy, desde Para Ingenieros, tenemos un ejercicio sobre el análisis de Pareto. Es un ejercicio el que nos pide elaborar una tabla del diagrama de Pareto y a partir de dicho diagrama sacar unas conclusiones respecto a cuál de los conceptos asociados a las pérdidas de una fábrica pues son relevantes, ¿sí? Entonces tenemos la tabla que nos enumera los conceptos que están generando pérdidas en la fábrica, ¿sí? Por ejemplo, nos dice que en el concepto A, la paralización de trabajo por avería en la máquina A, pues representa una pérdida anual de 78.300 euros al año, ¿sí? Eh, y pues así los otros conceptos. Entonces lo que tenemos que hacer es un análisis de Pareto, ¿sí? De estos datos para averiguar cuáles de estos representan la mayor pérdida en la fábrica y pues a cuál de estos son los que hay que prestarle mayor relevancia y brindar una pronta solución. Entonces lo que vamos a hacer es tabular estos datos en Excel. Entonces con ayuda de Excel pues vamos a generar el diagrama de Pareto. Lo primero que tenemos que hacer es generar esta tabla, ¿sí? Donde en una columna va a ver los conceptos que generan esas pérdidas, el valor de la pérdida, o una columna con la pérdida acumulada y una columna con el porcentaje de pérdida acumulada, ¿sí? Entonces lo primero, acá lo único que hemos hecho es pasar los datos de la tabla anterior, ¿sí? La avería de la máquina A genera 78.300 euros de pérdida anual, lo mismo para la avería B, la avería C, la avería D. Entonces lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es ordenar estos datos de mayor a menor, ¿sí? Entonces para eso vamos a seleccionar el concepto y la pérdida. Nos vamos a ir a datos, vamos a dar acá donde dice ordenar y lo vamos a ordenar por pérdida. Aquí seleccionamos los conceptos, los datos de la pérdida y los encabezados de las dos columnas, concepto y pérdida. Entonces en este caso lo vamos a ordenar por pérdida y lo vamos a ordenar de mayor a menor, ¿sí? Pues una vez ordenamos esos conceptos de mayor a menor, de acuerdo a las pérdidas, lo que vamos a hacer es sacar el total de pérdidas, ¿sí? Sacamos el total de pérdidas que están generando esos conceptos en la fábrica. Y después de eso, pues lo que vamos a hacer es sacar la pérdida acumulada, ¿sí? Entonces, pues la pérdida acumulada en el primer concepto, pues va a tener el mismo valor de la pérdida. Y para la pérdida acumulada de la segunda fila, pues esa pérdida acumulada va a ser la pérdida anterior más la pérdida del siguiente concepto, ¿sí? Ya sacamos la pérdida de la segunda fila, igual para la anterior va a ser esa pérdida más la pérdida del siguiente concepto. Entonces lo que podemos hacer es arrastrar la fórmula y pues vemos que la pérdida acumulada al final corresponde al valor total de las pérdidas, ¿sí? Saquemos la pérdida acumulada, lo que vamos a hacer es sacar el porcentaje de la pérdida acumulada. Para sacar este porcentaje, lo que vamos a hacer es dividir esta pérdida acumulada sobre el valor total de las pérdidas, ¿sí? Entonces, este valor total de las pérdidas va a ser lo mismo para cada fila. Entonces, por lo tanto, lo podemos fijar con ayuda de F4 y pues ya después de eso podemos arrastrar la fórmula, ¿sí? Si a ustedes acá no les aparece en porcentaje, lo que pueden hacer es irse a inicio y acá en número pues seleccionan porcentaje, ¿sí? Una vez elaboramos esa tabla, lo que vamos a hacer es hacer ya el diagrama de Pareto. Para eso lo que vamos a hacer es seleccionar la columna de pérdidas y la columna de pérdida acumulada. Nos vamos a ir a insertar y vamos a insertar un gráfico de barras, ¿sí? Es importante que primero seleccionen la columna de pérdida y después la columna del porcentaje de pérdida acumulada para que el diagrama quede correctamente, ¿sí? Una vez generamos este gráfico de barras, lo que vamos a hacer es dar clic contrario sobre él, vamos a dar a cambiar tipo de gráfico,
nos vamos a ir a la última parte donde dice combinado. Vamos a seleccionar un eje secundario para poder que se grafique la segunda serie, ¿sí? Que la segunda serie, la serie 2, pues corresponde al porcentaje de pérdida acumulada. Vamos a dar en aceptar. Vamos a ver acá eh, ya, ya va dando forma el diagrama de Pareto. Lo que vamos a hacer acá es organizar un poco los ejes. Acá en este eje de porcentajes pues va desde 0 a 100 hasta 120. El porcentaje de nosotros va pues, de 0 a 100, ¿sí? Este 120 no lo necesitamos. Lo que vamos a hacer es dar clic sobre el eje, vamos a dar clic contrario y dar formato al eje. Acá el mínimo pues va a ser 0 y el máximo pues vamos a poner que ese máximo sea de 1, ¿sí? Entonces como ven pues la curva de porcentajes pues finaliza en 100. Lo mismo para este eje, va desde 0 hasta 140, pero debería ir desde 0 hasta el valor máximo de pérdidas que nosotros tenemos, que es de 261,8. Para eso pues va igual, ¿sí? Nos paramos sobre el eje, damos clic contrario, dar formato al eje, el mínimo va a quedar en 0 y el máximo lo vamos a poner pues en el total de las pérdidas que tenemos en la fábrica, que son de 261,8, ¿sí? Una vez hagamos eso, pues nos queda así. Acá vemos que se nos cambió el mínimo del eje, entonces volvemos ahí, le damos dar formato nuevamente al eje y el mínimo, vamos a poner que ese mínimo sea de 0, ¿sí? Sería nuestro diagrama de Pareto. Para evidenciar un poco más los conceptos relevantes que generan pérdidas en la fábrica, lo que vamos a hacer es que a esta línea de la serie 2 le vamos a agregar las etiquetas de los datos, ¿sí? Entonces, el diagrama de Pareto dice que las causas que entran en el 80% de las pérdidas, pues son las causas relevantes, ¿sí? Entonces, acá en el 80% vemos que las causas o los conceptos que generan ese 80% de las pérdidas, pues es el concepto 1 y 2, ¿sí? Esas serían las causas, la 1 y la 2, a la que la fábrica debería prestar atención y relevancia, y pues las otras causas son causas triviales a las que la fábrica pues le puede prestar menos atención. Acá lo que vamos a hacer, pues esto queda 1, 2, 3, no se sabe realmente pues cuál es la causa. Para esto pues, lo que vamos a hacer es irnos a seleccionar datos. Aquí en la serie 1, pues la serie 1 sería las pérdidas. Y lo que vamos a hacer, pues para que no nos queden esos nombres de 1, 2, lo que vamos a hacer es editarlo, ¿sí? Y vamos a poner que esos nombres, pues son los nombres de los conceptos, ¿sí? Y pues esta serie 2 serían los porcentajes de pérdida. Y aceptar, ¿sí? Entonces acá podemos agrandar un poco el gráfico para que se vea. Entonces nos dice que las causas de pérdidas que son relevantes, pues que son mucho más relevantes en la empresa, sería el papel inutilizado y la avería de la máquina, ¿sí? Ya que esas dos causas nuevamente generan el 80% de pérdidas totales en la fábrica. Y las demás causas representan pues el 20%, por lo tanto pues la empresa puede prestarles un poco menos de atención y centrarse en las dos causas que generan la mayor parte de las pérdidas. Con eso pues damos como solucionado el ejercicio.